Buenos días, mi nombre es Lorena Trucio y les voy a exponer sobre componentes del vehículo. Esta presentación tiene como fin darnos a conocer los componentes del vehículo, además de saber sobre su funcionamiento, la importancia que tiene y sus funciones. El sistema del vehículo. Para entender su funcionamiento podemos separarlo en dos grandes partes. Una, la carrocería, que es la parte visible del carro donde se ubican los pasajeros y la carga, y la otra, el chasis o autobastidor, que es el conjunto de sistemas que produce el movimiento y luego lo transmite. Tipos de vehículo. Por la forma y utilidad de la carrocería se pueden agrupar los vehículos en los siguientes tipos: sedán, techo rígido, 2 asientos, 4 puertas; coupé, techo rígido, 2 asientos, 2 puertas; brit, techo rígido, 2 asientos, 4 puertas; furgoneta, techo rígido diseñado para el transporte de pasajeros y carga, generalmente con 3 puertas; camioneta, vehículo automotor destinado al transporte de pasajeros o carga con capacidad de no más de 9 pasajeros y hasta de 3 toneladas. Campero, vehículo automotor con tracción en todas sus ruedas con capacidad hasta de 9 pasajeros o 3/4 de toneladas. Tipos de motores. Hay motor de gasolina, de gas, diésel, que son los combustibles, según el número de carreras del pistón, que es 2 tiempos, 4 tiempos, según el tipo de cilindros, que es monocilindros formados por un cilindro donde se produce la combustión, o policilindros formados por varios cilindros, 2, 3, 4, 8. ¿Qué es el motor y su funcionamiento? El motor a gasolina tiene un proceso mecánico, el cual es el empuje que recibe el pistón y que lo transmite a la biela y esta al cigüeñal, produciendo finalmente un movimiento de giro que es aprovechado por el sistema de transmisión del vehículo para hacer que las ruedas se muevan. Está basado en la distribución de las carreras del pistón, aprovechando 4 movimientos para recibir el combustible, comprimirlo, explotarlo y finalmente expulsar los gases que deja la combustión. Esos 4 pasos son la admisión, compresión, explosión y escape. Partes del motor. El motor se divide en bloque de cilindros, cárter de aceite, culata, pistón, biela y cigüeñal. Los 4 tiempos tienen admisión, compresión, explosión y escape. La admisión, el tipo de pistón inicia una carrera descendente dentro del cilindro aprovechando que la válvula de admisión está abierta, succiona la mezcla aire más gasolina para llenar el vacío. Compresión, el pistón sube como las válvulas de admisión y de escape está cerrada, la mezcla no puede salir del cilindro y entonces es comprimida por el pistón. Explosión, al ser comprimida la mezcla, ésta se calienta y facilita el efecto de explosión que produce la chispa que salta de la bujía, haciendo que el pistón baje con una poderosa fuerza. Escape, la combustión que se ha producido deja algunos gases que ahora son expulsados a través del orificio que ha dejado la válvula de escape abierta y que son empujados por el pistón en una carrera ascendente. Estos tiempos del motor están complementados con algunos sistemas que permiten su óptimo desempeño: sistema de alimentación, de encendido, refrigeración y lubricación. El sistema de alimentación. La alimentación de los cilindros del motor se hace mezclando la gasolina líquida depositada en el tanque con el aire de la atmósfera, mezcla que se realiza en el carburador, y si el vehículo posee este sistema o cerca de los cilindros y el sistema es de inyección como la totalidad de los vehículos modernos en Colombia, la gasolina es impulsada del tanque hacia el carburador o al sistema de inyección por la bomba, que puede ser eléctrica, ubicada generalmente dentro del tanque de gasolina, o una bomba mecánica adosada al bloque de cilindros del motor y accionada por el árbol de levas. Partes de alimentación. Tanques de gasolina, fabricado en lámina, es el depósito de gasolina. En su interior hay un filtro para la limpieza de la gasolina y un flotador que envía señales al tablero de instrumentos con el fin de controlar el nivel del combustible. Conductos, fabricados en caucho o metálico, sirven como transporte del combustible. Bomba de gasolina, las hay eléctricas o mecánicas. Carburador, pulveriza la gasolina al mezclarla con el aire para su aprovechamiento por parte del motor. Inyección, sistema conformado esencialmente por los inyectores, los sensores y el microcomputador. Y filtro de aire es el elemento de un material poroso ubicado en la entrada del aire para retirar las impurezas que puedan rayar las paredes de los cilindros. El sistema de encendido. Cuando el conductor gira la llave y hace trabajar el motor, comienzan los primeros giros del motor, iniciándose así el funcionamiento del sistema de encendido. La corriente pasa de la batería por el switch hacia el distribuidor, primero el condensador y luego los platinos. Como los platinos se abren y se cierran por acción de la llave, generan la bobina
la inducción de la corriente de alta tensión. El impulso de corriente producido sale conducido por el cable que lo lleva hasta la tapa del distribuidor, entrando por la terminal hasta tocar la escobilla que en este momento está girando por acción del eje del distribuidor. Si todo va bien en ese instante, el pistón debe estar comprimiendo la mezcla, cosa que hará que se produzca la explosión. En ese momento los platinos se han cerrado. Al abrirse nuevamente se generará el siguiente impulso que la escobilla transmitirá al siguiente pistón que esté listo para explosión. Partes del encendido: la batería, bobinas, bujías, distribuidor, tapa, escobillas, platinos, instalación de alta y switch. Sistema de refrigeración. En la mayoría de los autos se utiliza el agua como refrigerante, aunque algunos lo hacen con el aire. En el momento que el motor enciende, las explosiones que lo hacen posible generan una altísima temperatura en el interior. Si esta temperatura subiera exageradamente, produciría una deformación de las piezas que dejarían inservible el motor. Para evitar este fenómeno, cuando la temperatura llega a su máximo permitido, el termostato se abre permitiendo que la bomba haga circular el agua hacia el radiador, donde por efecto del movimiento del ventilador se hará la transferencia de calor, regresando luego ya refrigerada al motor para completar sus partes de la refrigeración. Radiador. Su misión es la de enfriar el agua que se ha calentado al circular por el interior del bloque de cilindros al absorber el calor de este. Ventilador. Mueve una masa de aire que atraviesa el radiador retirando el calor del agua. Bomba de agua. Es la encargada de mover el agua hacia el interior del bloque. Termostato. Para el óptimo funcionamiento del motor es indispensable mantener una temperatura entre 86 grados centígrados y 98 grados centígrados. Depósito de expansión. Envase generalmente plástico y transparente. Cuando el agua llega a su tope de temperatura, alguna parte se convierte en vapor que se irá a la atmósfera, de no ser porque es derivada por una manguera hacia el depósito de expansión. Y mangueras llevan el agua del radiador hacia el bloque y la traen de regreso al radiador. Sistema de lubricación. Con el motor apagado, el aceite permanece en estado de reposo en el interior del cárter. Al encender el motor, la bomba que es accionada por el árbol de levas succiona el aceite, lo que hace pasar por el filtro de limpieza y lo impulsa hacia las partes que requieren lubricación, como los anillos, los apoyos del árbol de levas, los apoyos de cigüeñal, etc. Mientras el motor permanezca encendido, el aceite estará circulando por los conductos, regresando al cárter y moviendo a circular por el filtro hacia los puntos. Partes de lubricación: el cárter, bomba de aceite, filtro y varilla medidora de aceite. Frenos. Cuando el conductor usa el pedal del freno, la fuerza es llevada a la bomba del freno por medio de una varilla. Esta varilla empuja el émbolo en el interior de la bomba que desplaza el líquido de frenos a gran presión por los conductos hasta llevarlo a las ruedas. Los automóviles usan frenos de tambor o campana en las ruedas traseras y sistema de disco en las delanteras. Si el sistema es de campana, la columna de líquidos llega al cilindro de rueda, haciendo que los árboles se desplacen hacia los lados, empujando las bandas contra la campana. La fricción hecha permite ir disminuyendo la velocidad de la rueda. A su vez, el caucho de las llantas servirá de fricción contra el pavimento para detener el auto. Partes de los frenos: bomba de freno, booster, campana, resorte de recuperación, forros, bandas, disco de freno, cilindro, mordaza y pastillas. Carrocería. La carrocería es la estructura básica del vehículo en la que se sitúan los pasajeros y la carga. Además, es un elemento muy importante dentro de la estética del vehículo, ya que dependiendo del tipo de carrocería podemos estar hablando de un vehículo u otro. Tipos de carrocerías: chasis con carrocería separada. Es el propio chasis el que soporta los órganos mecánicos, pudiendo rodar incluso sin carrocería. La carrocería constituye un conjunto independiente con su propio piso. Está atornillada al chasis y se puede separar para su reparación. Este tipo de carrocería se monta en vehículos todoterreno, furgonetas, camiones, autocares y vehículos especiales como grúas. Plataforma con carrocería separada. La plataforma es un chasis formado por la unión de elementos soldados entre sí, que soportan los órganos mecánicos y el piso del vehículo. La carrocería se une a la plataforma mediante tornillos. Este tipo de carrocería se pueden encontrar en vehículos como los Citroën, Méhari o el 2CV.
Carrocería monocasco. Son aquellas carrocerías que están realizadas de una sola pieza. Dispone del elemento desmontable como capós, puertas o parachoques. El primer coche que llevó una carrocería de este tipo fue el Lancia Lambat en 1923. Carrocería autoportante. La montada por la mayoría de los vehículos actuales. Se trata de un conjunto de piezas que forman la carrocería, las cuales están unidas por medio de soldaduras. Esto permite que su reparación sea muy sencilla, simplemente mediante la sustitución de la pieza afectada. Los elementos externos son las aletas, capós, parachoques, etc. Clasificación de carrocería según su volumen y forma. Según su volumen, podemos clasificar las carrocerías en tres tipos: monovolumen, dos volúmenes, tres volúmenes. Según la forma, también se distinguen numerosos tipos de diseños de carrocerías, como sedán, tres puertas o cinco puertas y familiar. Sirve para o el coupé, vehículo todoterreno descapotable. El chasis. El chasis de un auto está constituido para soportar el cuerpo del vehículo. Dentro del chasis se incluye el bastidor, las ruedas y los componentes de trabajo del vehículo. El chasis actúa muy parecido a los huesos en el cuerpo humano, siendo una estructura rígida que proporciona una protección durante un accidente. Los chasis han cambiado con los años para aligerar su peso, pero mantener o aumentar la resistencia de la estructura. Los diferentes tipos de autos necesitan enormes cantidades de estabilidad y los chasis están constituidos para ajustarse a la finalidad del vehículo. Tipos de chasis: chasis de escalera, chasis monocasco ULSAT, chasis especial tubular, el chasis columna vertebral. La suspensión. El sistema de suspensión consta de unos resortes amortiguadores y otros elementos dispuestos para la comodidad de los pasajeros. Cuando el vehículo se desplaza por un terreno irregular, también aporta seguridad al evitar que las ruedas se despeguen del piso y evita la carga excesiva que sufre el bastidor y la carrocería. Partes de la suspensión: resortes, ballestas, barras de torsión, barras estabilizadoras y amortiguadores. Gracias.